Mientras su hermano era una superestrella de los Dodgers, él era rechazado por flaco y nadie lo quería firmar. No dejó de luchar y se convirtió en uno de los lanzadores más dominantes de toda la historia de la MLB. Paralizó a todo un país y recetó 313 ponches en una sola temporada. Quiso ser cambiado a los Yankees y terminó en los Mediarrojas de Boston, donde se volvió imbatible. A continuación, algunos datos que quizás no conocías de Pedro Martínez. Presentado por Cordialito LA, que te da un 30% de bienvenidas. Clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. Pedro Jaime Martínez nació el 25 de octubre de 1971 en Mano Guayabo, un pequeño barrio en Santo Domingo, República Dominicana. Creció en una familia humilde, siendo uno de los 6 hijos de Pablo Jaime Abreu, quien lamentablemente falleció, y Leopoldina Martínez. Vivían en una casa de madera de palma con techo de hojalata y pisos de tierra. Su padre, Pablo Jaime Abreu, tenía trabajos ocasionales. Su madre, Leopoldina Martínez, trabajaba para familias tradicionalmente adineradas lavando sus ropas. Cuando el niño Pedro tuvo la edad suficiente para trabajar, tuvo un empleo como mecánico. Desde pequeño mostró interés por el béisbol, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Ramón Martínez, quien también llegó a ser un jugador destacado en las grandes ligas. No tenía suficiente dinero para comprar pelotas de béisbol, así que utilizaba implementos improvisados, como ramas de árboles y bolas hechas de tela o naranjas para practicar béisbol. Aunque su físico era pequeño y delgado, siempre tuvo un talento sobresaliente y una ética de trabajo impresionante. Su hermano Ramón lo apoyó desde temprana edad, sirviendo como mentor y guía en su desarrollo deportivo. Su hermano mayor, Ramón Martínez, estaba lanzando en un campamento de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles en la República Dominicana, y cuando Pedro era un adolescente llevaba las bolsas de su hermano en el campamento. Un día en el campamento, Ramón Martínez cronometró los lanzamientos de su hermano de 14 años a entre 78 y 80 millas por hora, quedando sorprendido. Pedro fue descubierto a los 16 años por un cazatalentos de los Dodgers de Los Ángeles y fue elegible para la ventana de agentes internacionales del año 1988 y fue contratado como agente libre amateur con un contrato de un bono de tan solo $5,000. Durante sus primeros años en las ligas menores, muchos dudaban de su potencial debido a su baja estatura y complexión delgada, por lo que fue muy subestimado. Sin embargo, el tiempo les hizo saber que estaban equivocados. En 1992, Pedro debutó en las grandes ligas con los Dodgers como relevista contra los Rojos de Cincinnati, trabajando 2 entradas sin anotaciones de relevo. Aunque el hermano de Martínez, Ramón, era entonces un lanzador estrella de los Dodgers, declaró que su hermano era un lanzador incluso mejor que él. El manager Tommy Lasorda pensó que el joven Pedro era demasiado pequeño para ser un lanzador abridor efectivo en el nivel de la MLB. Lasorda no fue el primero en cuestionar la estatura y durabilidad de Martínez en ligas menores. El lanzador de 135 libras fue amenazado con una multa de $500 si lo atrapaban corriendo. Sin embargo, el equipo decidió trasladarlo en 1993 a los Expos de Montreal, ya que algunos creían que su físico no lo haría sostenible como abridor a largo plazo. Martínez fue cambiado a los Expos de Montreal por Delino DeShields antes de la temporada de 1994. Y antes de continuar con la historia de Pedro, te recuerdo que puedes registrarte en Cordialito LA desde el link de la descripción. ¿Qué esperas para ganar? Haz clic en el link de la descripción y regístrate ahora. En Montreal, Pedro Martínez tuvo la oportunidad de convertirse en abridor y rápidamente demostró ser una estrella en ascenso. Su temporada más destacada fue en 1997, cuando ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional, tras registrar una marca de 17 ganados y 8 perdidos, con una efectividad de 1.90 y 305 ponches. Ese año lanzó un juego perfecto durante 9 entradas antes de permitir un hit en la 10ª entrada, consolidándose como uno de los mejores lanzadores del momento. En 1998, Pedro fue traspasado a los Mediarrojas de Boston. Durante su tiempo en Boston alcanzó el pináculo de su carrera y se convirtió en una leyenda del béisbol. Entre sus logros más destacados están en el 1999 y 2000, ganando el premio Cy Young en 2 temporadas consecutivas con cifras impresionantes. En 1999 tuvo un récord de 23 ganados, 4 perdidos y una efectividad de 2.07, además de liderar la liga con 313 ponches. En el Juego de Estrellas de ese año ponchó a 5 de los mejores bateadores de la Liga Nacional de manera consecutiva. Para el año 2000 logró una efectividad histórica de 1.74
2004 en la era de los esteroides, considerada una de las mejores actuaciones de un lanzador en una sola temporada. Para el 2004 fue una pieza clave en la histórica victoria de los Mediarrojas de Boston que rompió la maldición del bambino al ganar la Serie Mundial después de 86 años. Aunque su desempeño en la postemporada fue modesto, su contribución durante la temporada regular fue esencial para el éxito del equipo. En 2005, Pedro firmó con los Mets de Nueva York, donde tuvo un impacto inmediato, ayudó a revitalizar el equipo y tuvo un sólido desempeño durante su primera temporada. Sin embargo, las lesiones comenzaron a afectar su rendimiento en los años siguientes. Ya para el año 2009, Pedro se unió a los Phillies de Filadelfia y jugó su última Serie Mundial, aunque no logró obtener otro título, perdiendo la serie contra su máximo rival, los Yankees de Nueva York. Finalmente se retiró del béisbol profesional después de esa temporada y después de haber ganado 3 premios Cy Young, una triple corona, una serie mundial, 5 títulos de efectividad, fue a 8 Juegos de Estrellas y ganó el MVP en uno de ellos. Pedro Martínez fue inducido al Salón de la Fama del Béisbol en 2015 en su primer año de elegibilidad con el 91.1% de los votos. Al final de su carrera se pudo retirar con una buena cantidad de dinero. Obtuvo $147 millones solo en contratos firmados. Actualmente su patrimonio neto está calculado en $52.5 millones. Se quedó con la moderna casa frente al mar del Campo Corto Alcides Escobar en la ciudad del North Miami pagando $3 millones. Sin duda una mansión súper elegante, moderna y bonita. Además, Pedro ha tenido cantidad de carros lujosos. Actualmente maneja a diario una Range Rover. Su primer coche comprado fue un Toyota Celica GT de 1993 y también fue propietario de un Ferrari 360 Modena 2012 de color amarillo. También tuvo un Mercedes-Benz S550 2007 y otros de sus supercoches fue una Hummer de color blanca. Inclusive se le ha visto con un Aston Martin y otros vehículos muy elegantes. Pedro Martínez conoció a su esposa cuando empezaba a formarse como periodista en Boston College. Era jugadora de voleibol en la universidad y además es hija del exjugador Enrique Quique Cruz. La pareja ha estado casada desde el 2005 y Pedro Martínez tiene un hijo llamado Pedro Martínez Jr. y otro Pedro Pablo Martínez, quien firmó como tercera base con los Tigres de Detroit en el 2017 por un monto de $750,000, más un bono estudiantil. Una curiosidad muy peculiar de Pedro Martínez es que quería ser cambiado a los Yankees de Nueva York, y es que pensar en Pedro Martínez con los Yankees es básicamente algo que no se le ocurriría a nadie, tras su legendaria carrera junto a Boston, pero fue una situación que en un momento se contempló. Según reveló el propio ex lanzador, Martínez estuvo conversando en MLB Network, donde reveló una conversación que sostuvo en 1997 con su entonces dirigente en Montreal Expos, Felipe Alou. Pedí ser cambiado a los Yankees y el cambio siempre fue retractado por los Yankees, una vez por Ramiro Mendoza, dijo Pedro Martínez. Y adivina, cuando me preguntaron al final de 1997 cuando gané el Cy Young, ¿a dónde te gustaría ir si estuvieses opciones? Nueva York, dije de inmediato. Y si no es Nueva York, Baltimore, señaló el dominicano. Después de ser rechazado y que nadie lo quería firmar por flaco, fue inducido al Salón de la Fama y tuvo una carrera legendaria. ¿Y sabes quién también fue rechazado? Eli de la Cruz. Y si no conoces su historia, te dejo un video para que vayas a verla en la pantalla. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más, su servidor Dianger Alberto se despide. Nos vemos.